José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. José María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Todo parece indicar que mañana el Gobierno por fin va a revisar la previsión de crecimiento del conjunto de la economía, ingresos y gastos. Vamos a ver dónde la deja, dónde la debería de dejar, don José María. Bueno, tiene que presentarlo a la Comisión Europea al objeto de empezar a plantear el techo de gasto y el cuadro macro para el próximo año, no los presupuestos del próximo año. ¿Dónde lo debe dejar? No lo sé. Es que debe de ser... Tiene dos problemas, ¿no? Bueno, dos variables que manejar, ¿no? El PIB real y la tasa de inflación. Porque al final los impuestos van relacionados con el PIB nominal. A lo mejor puede decir, bueno, pues voy a ser más realista y voy a ir a un crecimiento del PIB real del 3,5%, del 4% para el final de este año o el próximo año, ¿no? Pero si va a una tasa de inflación alta del 6, el 7, el 8%, pues ahí le sale un nominal del 12 o el 11 por ahí, ¿no? Y eso significa que en proporción al nominal van los impuestos y por tanto podría lanzar más arriba el techo de gasto pensando que con esos impuestos los va a poder financiar. No sé, el cuadro macroeconómico. Ahora mismo la situación es un poco imprecisa, sobre todo porque no tenemos unas expectativas claras de cuál va a ser la tasa de inflación a final de este año y muchísimo menos qué nos va a pasar en 2023. Eso es ahora mismo, yo qué sé, es como brujería, intentar saber lo que va a pasar. Depende de nuestro pacto de renta, de cómo fijemos los salarios, de si tenemos más shock de petróleo adversos, de si vamos a entrar en una nueva cadena de suministro con los problemas de cómo están intentando otra vez paralizar la economía china, ¿no? Y los suministros empiezan otra vez a bloquearse. No sé, tiene que presentar un cuadro. ¿Qué sería lo previsible? Pensar que en 2023 vamos a crecer un 3%, un 3,5% y que tengamos la inflación controlada más o menos al 4%, ¿no? Yo creo que ese cuadro podría ser coherente. En el entorno actual, ese alargamiento de la guerra, que dice Financial Times que ha decidido Vladimir Putin abandonar esa vía más diplomática para cerrar la guerra de una manera más rápida y hacer un acaparamiento de tierras, decía Biden, la inflación por culpa de la guerra va a seguir subiendo. Todas las previsiones, todas las revisiones van a quedar obsoletas si la guerra continúa hacia adelante, alargándose mucho más tiempo. Yo creo que todos los países, menos Rusia, tienen un interés en que la guerra sea larga, porque va a producir mucho desgaste en Rusia y los demás países van a alcanzar, ¿no?, una situación de una cierta relevancia geopolítica, ¿no?, en relación con Rusia, ¿no? Rusia quiere que sea corta, pero no la puede perder, ¿no? Entonces ya por lo pronto se está limitando, para decir he ganado la guerra, se está limitando a la zona del Donbass y a la parte del sur. Yo creo que ahí la guerra quizás se vaya a alargar si piensa que puede conseguir Odessa, ¿no? Porque Odessa es el cierre definitivo de Ucrania al mar, ¿no? Y todas las exportaciones de cereales, etcétera, pues se cortarían, habría que hacerlo por tierra y sería muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo el escenario está en si puede controlar la parte del mar, la parte del sur, el Donbass, y entonces podría decir mi objetivo militar lo he conseguido, he ganado la guerra, me retiro y mantiene una cierta posición de victoria, sobre todo a efectos internos, ¿no? Naturalmente Ucrania pues está justamente en lo contrario, ¿no? Y después los países, a la OTAN le interesa otra vez reforzar la estructura militar, Europa pues no quiere que le vuelva a pasar con Rusia en ningún otro país y por tanto el que Rusia salga muy castigada pues también le va bien. China está ganando un cierto control, ¿no?, neutral, y seguramente será el país que al final haga convencer a los rusos de que tiene que firmar el acuerdo, ¿no? Y Estados Unidos está un poco en la trastienda, pero está vendiendo su gas, otra vez está activando su economía y en principio ese es el escenario. Cuanto más largo sea la guerra, las empresas peor. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y los movimientos bursátiles y muchos de las cuentas de beneficio de las empresas pues van a ir cayéndose. Después hay otra cuestión, ¿no? Cuando termine la guerra, ¿qué va a pasar? Reconstruir la situación va a ser muy difícil, ¿no? Porque Europa se va a tener que gastar muchísimo dinero en Ucrania, pero al mismo tiempo yo no creo que las relaciones comerciales que manteníamos antes con Rusia se vayan a reconstruir muy rápidamente, ¿no? Con lo cual vamos a entrar en un escenario nuevo de más aislamiento, de más proteccionismo, de menos globalización, y ese es un poco lo que viene. Por tanto, viene un ajuste, no unas economías muy bollantes y muy crecientes, unos mundos que se van a centrar más en ámbitos
bipolares seguramente. Y bueno, vamos a ver el papel de Rusia en qué queda al final y cómo establecemos esas relaciones, porque ahí tenemos otro problema que naturalmente es el gas, ¿no? En el fondo estamos viviendo una especie de shock, ¿no?, petrolífero, como vivimos en los años 70, también agudizado por los suministros. Lo que espero es que hayamos aprendido de aquella experiencia y no volvamos a caer en la espiral inflacionista, ¿no? No, Macron ayer en Francia, eso significa que hay embargo al menos puntual. Decía Borrell el pasado viernes, los países pueden ya hacer sanciones al petróleo sin necesidad de una posición común. Ese embargo, aunque sea segmentado en distintos países de la Unión Europea, parece que cogerá cuerpo después de la victoria de Macron. ¿Eso significa que el petróleo se puede volver a marchar a $185, como decía JP Morgan la semana pasada? Depende de lo que hagamos. Yo creo que Estados Unidos no tiene interés en que esto ocurra, ¿no? Y irá convenciendo a los socios, ¿no?, o los países que son más próximos. Intentó que Venezuela aumentara la producción de petróleo, también que Irak lo hiciera, y espero que los países de la OPEP también sean un poco comprensivos, ¿no? Puede haber momentos puntuales, ¿no?, en que suba o baje por determinadas noticias, pero yo no creo que el mundo occidental en esta situación vaya a permitir que el petróleo se le vaya muy arriba, ¿no? Meterá más reservas estratégicas, como está haciendo Estados Unidos. Iremos cambiando a otras fuentes de energía. Lo que pasa es que el gas lo tenemos muy colapsado, ¿no?, sobre todo en la parte de la Europa del Este, ¿no? Puede ser que ocurra puntualmente, pero no creo que sea un escenario estable a $185 barril, porque a esos precios el mundo entraría no en un colapso, pero sí en una situación muy compleja, ¿no?, de una subida de precios generalizada, de una inflación generalizada en muchos países, y yo creo que esto en el fondo no le interesa a nadie, ¿no? Muchísimas gracias, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Buen día y buenas clases, José María. Gracias, un abrazo fuerte.